Los pájaros dejaron de cantar. El bosque, una vez lleno de vida y melodías, ahora estaba sumido en un silencio sepulcral. Las ramas de los árboles, que solían ser el hogar de innumerables aves, estaban vacías y quietas. Los campos yacían vacíos, sin el toque de las manos del campesino. Las herramientas de labranza, oxidadas y olvidadas, eran testigos mudos de una época de abundancia que se había desvanecido. La tierra, antes fértil y generosa, ahora parecía estéril y abandonada. Las iglesias permanecían en silencio. Sus campanas ya no llamaban a los fieles a la oración. Los bancos, una vez llenos de devotos, ahora estaban vacíos y cubiertos de polvo. El eco de las oraciones se había desvanecido, dejando un vacío espiritual en la comunidad. La risa de los niños, antes un sonido familiar, fue reemplazada por un silencio inquietante. Las calles del pueblo, que solían resonar con el bullicio de la vida cotidiana, ahora estaban desiertas. Los columpios en el parque, inmóviles, eran un recordatorio de la alegría perdida. Un aire extraño y pesado se cernía sobre la tierra, un silencio nacido del miedo y la muerte. La niebla envolvía el paisaje, creando una atmósfera de misterio y desolación. El cielo, siempre gris y sombrío, reflejaba la tristeza que se había apoderado de la gente. Era la primavera de 1348, y la muerte negra había pasado, dejando tras de sí un rastro de devastación. Las ruinas de las aldeas y los cementerios llenos de tumbas recién cavadas eran un testimonio del horror vivido. La peste había cambiado el curso de la historia. Las aldeas fueron diezmadas, sus poblaciones reducidas a un puñado de supervivientes. Los pocos que quedaban, vestidos con ropas raídas, vagaban por las calles en busca de esperanza. La vida, tal como la conocían, había cambiado para siempre. Las ciudades, antes llenas de vida, se transformaron en pueblos fantasmas, perseguidas por los recuerdos de aquellos que habían muerto. Los mercados, una vez bulliciosos, ahora estaban vacíos y silenciosos. La presencia de la muerte era palpable en cada rincón. España, con sus vibrantes ciudades y sus fértiles campos, no escapó al alcance de la peste. Desde el bullicioso puerto de Barcelona hasta las soleadas llanuras de Andalucía, la muerte negra se extendió por todo el país, dejando un rastro de muerte y desesperación. La peste no perdonó a nadie. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos eran vulnerables a su contacto. Las familias fueron destrozadas, sus hogares quedaron vacíos, sus campos abandonados. El tejido mismo de la sociedad se estaba desmoronando. Los primeros susurros de la peste llegaron del este, traídos por los comerciantes que recorrían la antigua ruta de la seda. Historias de una enfermedad terrible, un asesino rápido y despiadado, se extendieron como la pólvora, infundiendo miedo en los corazones de todos los que las escuchaban. En el otoño de 1347, la peste llegó a las costas de Europa, traída por barcos mercantes que regresaban del Mar Negro. Los barcos, cargados de sedas y especias, también llevaban una carga mortal, ratas infectadas con la peste. La peste se anunciaba con una rapidez aterradora. Un pequeño y doloroso bulto, un bubón, aparecía en la ingle o en la axila. Luego venía la fiebre, que quemaba el cuerpo como un incendio forestal. Las víctimas tosían sangre, sus cuerpos destrozados por el dolor. La mayoría moría en cuestión de días. Los afortunados se demoraban una semana, con el cuerpo cubierto de forúnculos negros, la mente devastada por el delirio. La muerte, en su forma más espantosa, había llegado a llamar a la puerta. El miedo se apoderó de la tierra. La gente abandonó sus hogares, huyendo al campo, con la esperanza de escapar de las garras de la peste. Pero la peste les seguía, transportada por las pulgas que infestaban a las ratas, un enemigo invisible que no conocía fronteras. Por la noche, los llantos de los enfermos y moribundos llenaban el aire. Familias desesperadas colgaban dientes de ajo y hierbas fuera de sus puertas, con la esperanza de ahuyentar el mal. Pero la peste era implacable y se cobraba a sus víctimas con escalofriante indiferencia. Los médicos, cuyos conocimientos eran inútiles contra este enemigo invisible, se ponían grotescas máscaras llenas de hierbas aromáticas, con la esperanza de filtrar el aire pestilente. Sangraban a sus pacientes,
con la esperanza de extraer la enfermedad. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Los pueblos y ciudades impusieron cuarentenas, aislándose del mundo exterior. Los enfermos eran aislados, abandonados a su suerte en hospitales de apestados o abandonados en sus casas. Los muertos eran enterrados en fosas comunes, sus cuerpos apilados. Cuando la muerte negra finalmente remitió, había transformado Europa de una manera que nadie podría haber imaginado. Un tercio de la población del continente, que se estima en unos 25 millones de almas, había perecido en el transcurso de unos pocos años. Las calles, una vez llenas de vida y actividad, ahora estaban desiertas y llenas de tristeza. Los campos estaban en barbecho, los pueblos desiertos, y la agricultura, que era la columna vertebral de la economía, se había detenido casi por completo. Las ciudades eran la sombra de lo que habían sido, con edificios en ruinas y mercados vacíos. El orden social se vio sacudido hasta sus cimientos y la estructura de poder que había existido durante siglos comenzó a desmoronarse. La muerte de tantos trabajadores provocó una escasez de mano de obra sin precedentes, lo que permitió a los que sobrevivieron exigir mejores salarios y condiciones laborales. Los campesinos y trabajadores comenzaron a tener más poder de negociación, cambiando la dinámica entre los señores y sus siervos. La Iglesia, antes fuente de consuelo y solaz, fue cuestionada mientras la gente luchaba por comprender por qué Dios había permitido tal sufrimiento. La fe de muchos se tambaleó y la autoridad de la Iglesia se debilitó, marcando el comienzo de un cambio profundo en la espiritualidad y la religión en Europa. En España, la muerte negra dejó una huella imborrable. La población del país quedó diezmada, su economía destrozada. El impacto de la peste repercutió durante generaciones, dando forma al panorama social, económico y cultural de España. El trauma de la muerte negra encontró expresión en el arte y la literatura. Las pinturas representaban la danza de la muerte, un macabro recordatorio del alcance indiscriminado de la peste. Los relatos y poemas exploraban temas como la pérdida, el dolor y la fragilidad de la vida. La muerte negra fue un momento decisivo en la historia de la humanidad, un evento que cambió el curso de la civilización para siempre. Fue un duro recordatorio del poder de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana, llevándose consigo millones de vidas y dejando una marca indeleble en la memoria colectiva. Sus ecos aún se dejan sentir hoy en día, en la forma en que abordamos las enfermedades y en nuestra constante vigilancia contra nuevas amenazas. En nuestro miedo a las pandemias, vemos reflejada la sombra de la muerte negra, recordándonos que la historia puede repetirse. Nuestra fascinación por el mundo medieval, con sus castillos y caballeros, también está teñida por el conocimiento de las tragedias que lo azotaron. Y nuestra comprensión de la interconexión de nuestro mundo moderno nos hace más conscientes de cómo una enfermedad puede propagarse rápidamente. La muerte negra puede ser un recuerdo lejano, pero sus lecciones siguen siendo relevantes en nuestra sociedad actual. Nos enseña la importancia de la salud pública, la necesidad de estar preparados y de aprender del pasado. Nos recuerda la importancia de la vacunación y de los sistemas de salud robustos. La necesidad de la cooperación mundial es más evidente que nunca, ya que enfrentamos desafíos globales que requieren soluciones colectivas. Y el poder perdurable del espíritu humano frente a la adversidad inimaginable nos inspira a seguir adelante, a pesar de las dificultades.